Hermanos, vamos a nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. En este pasaje va a estar basada la predicación de la palabra en esta mañana, capítulo 9 de Mateo, versículos del 1 al 8. Si lo encontramos, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Dios, por favor. Dice así, capítulo 9 de Mateo, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Buenos días, hermanos. Me da gozo a ver más gente aquí esta mañana, no nada más la cámara aquí y Luis por un lado y pues pocos más. Ya estamos un paso más cerca de normal. Feliz día de amor y amistad. Seguramente en cada casa hay una rama de flores. ¿O debe ser así? Haciendo un comentario así, los hombres están pensando si yo compré flores para mi esposa. Pero yo tengo una ventaja en es que mi aniversario era semana pasada. Y yo, por ley, puedo juntar los dos y nada más comprar flores una vez. Cuando pensé mi primer aniversario, por ser medio codo, compré nada más un flor para mi esposa. El segundo aniversario compré dos, igual. Pero ahora estamos en 31, pues ya siempre es algo, ¿no? Entonces, estoy pensando hacerlo una vez, nada más uno a otra vez, no sé. Pero ya estoy cubierto para Día de Amistad. Vamos a seguir mañana nuestro estudio en Mateo. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Señor, damos gracias por tu palabra, tu misericordia, y gracias por tu perdón por nuestros pecados, Señor. Sin el perdón de nuestros pecados, Señor, estamos perdidos. Entonces, en esta mañana, ayúdanos a entender qué has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos en capítulo 9. Vamos a ver los primeros 8 versículos de capítulo 9 esta mañana. Y en esta parte de Mateo vamos a ver dos cosas nuevas que no hemos visto en Mateo. En el primero vamos a ver el primer oposición al ministerio del Señor.
Vamos a tener el primera instancia, por lo menos en Mateo, por lo menos que está escrito por nosotros, cuando hombres están diciendo, no creo. Todos están muy felices por todos los milagros que Él está haciendo, pero ya estamos llegando al punto que vamos a ver, la primera oposición está pequeño, está algunos pensamientos en capítulo 9, pero este va a seguir y más grande. Y ya en capítulo 27, ya vamos a ver la crucifixión del Señor. Entonces, esa es la primera instancia que vamos a ver algo o algunas personas en oposición de su mensaje. Y la otra cosa que no hemos visto aquí antes en Mateo es el Señor Jesús va a perdonar directamente a una persona sus pecados. Él va a expresar y esa es la primera vez que vamos a ver en Mateo. Y Él va a mostrar que Él es el Hijo de Dios. Él es capaz, está dispuesto y tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Antes que vemos el texto, quiero dar un poco de ejemplo o circunstancias y quiero hablar de deudas. A lo mejor alguien está aquí que no tiene deudas, pero la mayoría, yo creo, tenemos una cuenta pendiente a pagar, ¿no? Si no es con Coppel, es con Electra, es con tal vez Banamex o Infonavit. O en el caso nada de pues tal vez Japamo o con la luz. Tenemos algo de pagar. Y esta mañana, si yo levanto y dice, yo voy a perdonar tu deuda en Coppel. No voy a pagarlo, voy a perdonarlo. Ya no tienes que pagarlo. ¿Ok? O tu crédito en Infonavit, ya tienes algunos años pagando, está bien. Yo voy a perdonarlo. ¿Okay? No estoy pagándolo, estoy perdonándolo. Y yo veo la duda en los ojos de algunos de ustedes. ¿Qué pasa mañana si ustedes van a Infonavit para decir, pues estoy aquí por los papeles de mi casa, Larry perdonó mi deuda? Y ellos van a decir, ¿quién es él? No, pues en la iglesia él me dijo, él no tiene ninguna autoridad a perdonar la deuda. Pues qué raro, pues vamos a Coppel, a checar en Coppel. Él me dijo que iba a perdonar la deuda. Él mismo. ¿Cuál es el asunto? Yo no tengo autoridad a perdonar esta deuda. Si yo era el dueño de Coppel o el dueño de Banamex, dice, pues sí, él puede serlo. Pero no tengo autoridad a perdonar tu deuda. Es precisamente el caso que vamos a ver esta mañana. Todos nosotros nacimos con una deuda. Desde el principio. Una deuda enorme. A lo mejor tenemos deudas chiquitos y no, tengo 2 pagos más y ya. Estoy libre de Coppel. Pero la deuda con que nacimos está enorme. No tenemos ni parte del primer enganche de esta deuda. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron.
Nacimos con esta condición. Tenemos un deuda pendiente con el Señor. ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Quién tiene autoridad para pagar, para perdonar esta deuda? Pues precisamente por esta razón vino Jesús. Y nosotros vamos a ver en parte en el texto de hoy, pero también tenemos desde Isaías, cientos de años antes de Cristo, y Pablo escribiendo en Isaías 53, 4. Pues podemos leer mucho allá, pero vamos a ver 53, versículo 4 y 6, creo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías, cientos de años antes, diciendo precisamente qué iba a pasar con Jesús, que iba a pagar por nuestros pecados. Pablo, escribiendo después de la muerte de Jesús, Colosenses 2, 13 a 14. Colosenses 2, 13 y 14. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. ¿Dónde vamos con esto? Él pagó, anulando una deuda que nada más Él tiene autoridad para hacer. Y anular la deuda que tenemos pendiente por los requisitos de ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Este es que hizo por nosotros. Por esta razón Él tenía la autoridad para perdonar nuestros pecados. Y vamos, este es nuestro dedo, este es donde en nuestra condición, y vamos a ver este texto de esta mañana y cómo está relacionado con este. El primer punto que quiero ver esta mañana es: Jesús tiene toda la autoridad para perdonar los pecados. Él tiene la autoridad. En contraste, al contrario, que yo no tengo autoridad ni para cancelar o perdonar tus deudas, Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y en el día de Jesús, esta multitud estaba confundido acerca de quién era Jesús en realidad y cuál era su autoridad. Y hoy en día es el mismo. Nada ha cambiado. Si vamos al calle y practicamos acerca de Jesús, o vamos a iglesias y practicamos, ¿cuál es la controversia? ¿Quién es Jesús y cuál es su autoridad? Nada ha cambiado. Vamos a ver versículo 1. Dice: subió Jesús a un barco. Otra vez está en el barco. ¿Recuerdan las otras dos ocasiones últimamente que subió un barco? Capítulo 8, subió un barco y ¿qué pasó? Entró la tormenta. Y Él mostró su autoridad sobre ¿qué?
vientos, toda la naturaleza. Él tiene autoridad. Y subió otro barco, ¿y qué pasó? Enfrentó dos hombres endemoniados y Jesús mostrando su autoridad sobre los espíritus malignos, los demonios. Y ahora subió otro barco y va a regresar a su pueblo y va a mostrar su autoridad sobre el pecado, su autoridad a perdonar el pecado. Entonces, vemos que subió un barco y ahora cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Y en su propio pueblo, su fama era muy famoso. ¿Y qué pasó cuando llegaron allá? Pues la gente fueron a verlo. Y mucha gente. Y vamos a ver en Marcos porque tenemos otra parte de la historia allá también. Entonces vemos que está en una casa y que mucha gente vinieron para escucharlo. Subió Jesús a un barco, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Versículo 2. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Primera parte del versículo 2. Ahora, para ver otra parte de la historia que muchos conocemos, está en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Ya Marcos nos da más detalles acerca de este evento. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, entonces llegaron 4 hombres, ya ahora sabemos cuántos son, 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, ¿okay? Jesús estaba en una casa, estaba lleno. Ellos no estaban practicando la sana distancia. Pues como debemos decir, estamos imaginando, eran como sardines, ¿no? Cuando abres el lata de sardines, ¿cómo están? Pues uno tras otro. Y esta casa estaba llena y no puede entrar. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostada el paralítico. ¡Wow! Ahora, era uno de mis historias favoritos de niño en la escuela dominical. Porque no podía imaginar 4 hombres haciendo un hoyo abriendo del techo. No, ahora mejor ellos no tienen techos de concreto. Pero cualquier techo no es fácil hacerlo. La casa está llena. Aparte, ¿dónde está el dueño de la casa? Espérame un momentito. Y no es que van a hacer un hoyo de este tamaño. Necesitan bajar a este señor en una camilla. Yo tuve muchas dudas de niño. ¿Cuánto tiempo para hacer un hoyo grande en un techo? No es como abrir una puerta. Hacen un pequeño hoyo, hacerlo más grande, hacerlo más grande, hacerlo más grande. Estoy imaginando, Jesús está allá, mucha gente, es un trabajo sucio. Cosas están cayendo, no sé qué tipo de material es, pero está cayendo. Y estos 4 hombres haciendo este hoyo y bajando su amigo. 4 hombres. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de Jesús? Segunda parte del versículo 2. Pues, unos hombres llevaron un paralítico acostado en una camilla a ver Jesús la fe de ellos.
4 hombres. Podemos imaginar. Ellos llevan, tal vez de lejos, no sabemos dónde llevaron su amigo, ¿no? Entonces hay 4 hombres llevaron ese, tal vez de lejos, días, horas, minutos, no sé. Llegaron a la casa y no hay manera de entrar. ¿Cuál es la reacción posible? Bueno, ya vamos a regresar a casa. No salió. Bueno, no sé. Vamos a esperar afuera, porque tarde o temprano tiene que salir. Está lleno. Y ellos dicen, ¿qué? No. Este hombre, nuestro amigo, tiene una necesidad. No vamos a dar por vencidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Tumbar toda la casa? A lo mejor haciendo el hoyo en el techo era el menos posible para que este hombre con necesidad entre en frente de Jesús. Y la primera cosa, Jesús nota que la fe de estos hombres. Ellos estaban con un fe que Jesús podía sanar su amigo, el paralítico. Y ellos no iban a dar por vencidos, nada más porque no hubo lugar para entrar. Ese es el tipo de fe que Jesús ve. Y está anotado aquí. A ver, Jesús, la fe de ellos. Entonces, que sigamos. ¿Qué va a decir Jesús? Y dice, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados queden perdonados. Tus pecados quedaron perdonados. ¿Cuál es la reacción de los 4 hombres en el techo? Trajeron un fe enorme de que trabajaron no sé cuánto tiempo para abrirlo, todo para por abajo. Y Jesús dice, pues tus pecados están perdonados. ¿Y ellos? No. A lo mejor los pecados son pues importantes, pero tiene una necesidad. Queremos escucharlo, pues está sanando, debe estar levantado ahorita. Y Jesús dice que, ánimo, hijo, tus pecados quedaron perdonados. Sabemos de más adelante y otros versículos también que Jesús sabía que todos estaban pensando. Él nunca necesitaba a alguien explicar qué estaba pensando. Vemos varias veces. Y aparte, él sabía de la historia de cada persona. Entonces, él sabía. Y vemos aquí que Jesús sabía cuál era la necesidad de este hombre. Él sabe cuál es la necesidad de nosotros. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y es que necesitamos recibir de Jesús. ¿Por qué llegaste? Si tú eres creyente, ¿cómo llegaste a Jesús? Hay muchas razones, muchos factores, historias diferentes en que llegamos a Jesús. Este hombre tiene una enfermedad. Él llegó a Jesús no por su propia fuerza, sus amigos ayudaron, pero llegó por una enfermedad. Yo he escuchado, hermanos. ¿Y cómo conoces? No, yo estaba muriendo, yo estaba enfermo. ¿Otros? No, mi matrimonio no era horrible, mi familia y todo, y yo estaba buscando una solución.
No, yo tuve un hábito, una adicción. Mi vida estaba destrozada. Cualquier circunstancias que nos traen a Jesús son buenos, pero no es nuestra necesidad primero. ¿Cuál es nuestra primera necesidad? La verdadera causa de nuestra necesidad es el resultado del pecado de nuestro padre Adán, y siempre la verdadera necesidad es el perdón total de los pecados. Ese es que necesitamos. Este paralítico, es cierto, tuvo una necesidad física, que el Señor, ya sabemos, que hayamos leído, que va a sanarlos. Pero primero, Jesús trató con el más importante. Y estamos muy parecidos a este hombre paralítico. Estamos indefensos. Antes del perdón, antes de conocer a Jesús. Estamos indefensos, no podemos movernos. Estamos completamente en bancarrota ante el Señor. No tenemos nada a pagar. No, llegamos a nuestras manos vacíos y una deuda enorme. Estamos completamente a merced de Dios, a su misericordia y su gracia. Igual de Él. Igual de Él. Y vemos aquí las primeras dos palabras de Jesús a este hombre. El primero es ánimo. Ánimo, hijo. ¿Cuándo usamos ¿Cuándo decimos ánimo a alguien? ¿Cuando traemos malas noticias? Ánimo, voy a compartir algo horrible. No, decimos, hey, ánimo. Y la razón de tener ánimo ya va enseguida, ¿no? Ánimo. Como Jesús sabía que estaba pensando este Señor y su vida entera, Él dice ánimo porque Él sabe que necesita. Y dice hijo porque hay una relación. Por Jesús no hay desconocidos. Jesús sabía de todo la vida de este Señor, toda la causa de su enfermedad, todo lo que había pasado en toda su vida. Y no sabemos, porque Mateo no nos escribe cuál es el fondo, qué estaba pensando este Señor. Pero Jesús dice estas palabras, ánimo, hijo. Pero precisamente con estas palabras, tus pecados quedaron perdonados, ya empezó una controversia. Su autoridad de perdón, pecado, plantea una controversia, como hoy en día. Versículos 3 y 4. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Vamos a ir otra vez a Marcos capítulo 2. Marcos da la... Marcos capítulo 2, 6 y 7. Marcos escribe, estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así?
está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él está blasfemando. Jesús diciendo que, porque dan lugar a tan malos pensamientos. Maestro de ley, ellos son expertos precisamente en la palabra de Dios. Y ellos se tienen esa pregunta, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Es cierto o no? Es cierto. Ellos son expertos. Ellos entienden el problema. Pero ellos han decidido ¿qué? Jesús no es Dios. Su error era a pensar que Él era siempre un hombre. Y Jesús dice, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Mi pregunta es, ¿por qué estos hombres estaban en esta casa? ¿Esta es una casa cualquiera? No. ¿Quién está en la casa? Jesús. ¿Por qué ellos vinieron a ver a Él? ¿Por qué no fueron a ver a otra persona? Él está haciendo milagros que nadie puede hacer. Nadie. Tenemos milagros en el Antiguo Testamento, pero en ocasiones específicos. Y Jesús está haciéndolos a muchos. Ellos entienden los milagros. Ellos están allá escuchándolo, viendo qué va a hacer, precisamente por los milagros. Jesús dice, ustedes ya tienen suficiente información. ¿De qué han decidido? Que no. Vean la evidencia. Pero no deciden correctamente. Algunas cosas para anotar en este. Primero, Jesús Él sabe qué están pensando estos hombres. Él sabe que tú estás pensando esta mañana. No puedes venir a la iglesia o en cualquier otro lugar y engañar a Dios qué estás pensando. Un ejemplo de este es en Juan 2:23. Dice, mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Juan 2:23. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. 24. En cambio, Jesús no les creía porque lo conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Interesante. Muchos vinieron, somos creyentes, yo creo. Y Jesús dice que, no crees. Muchos discípulos, vimos en capítulo 8 también, discípulos que en realidad no creían. Segunda cosa que vamos a notar aquí es que Jesús caracterizó sus pensamientos. Él dice, estos pensamientos son malos. Eran pensamientos de incredulidad pecaminosa. Jesús, él estaba enfrente de ellos vieron los milagros, ellos sabían qué estaba haciendo, que nada más Dios puede hacer.
y decidieron que no era Dios. No tenía la autoridad para perdonar. Y otra cosa que vemos aquí es la misericordia de Dios. Ellos dicen, tú andas mal, no puedes hacer Y Jesús, ¿y si eran nosotros, qué hacemos? Oh, ahora todos ustedes van a ser paralíticos. Ya, vas a entender. ¿Quieres un milagro? Bueno, yo hago un milagro por ti. Pero Jesús, en su misericordia, va a enseñarlos, precisamente a esta gente que no creen. Él va a enseñarlos. Y ahora estamos llegando a punto 3. Jesús muestra su poder y autoridad para perdonar. Versículo 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Es una pregunta. ¿Cuál es más fácil decir? Pues los dos son iguales de fácil de decir. Nosotros podemos decirlo nada más leyéndolo. Son palabras. Como mis palabras. Tu crédito de Infonavit ya está perdonado. Es fácil a mí decirlo. ¿Cuál es el problema? Tal vez tú sales aquí muy feliz. No tengo que pagar mi crédito. Él perdonó. Es fácil decirlo, pero ¿cuál es el problema? Yo no tengo autoridad para decirlo. Y vas a Infonavit y vas a entender que ya no. Pero Jesús está diciendo ¿qué? Yo tengo autoridad. Y en un momentito más vas a ver algo para confirmar mi autoridad. Él tiene autoridad. Seis. Va a seguir enseñando precisamente de gente que están pensando mal en él. Mal de él. 6. Dice, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vente a tu casa. Yo creo que, no sé si es cierto o no, pero yo creo que nosotros vemos muchos milagros en las películas, los series, ¿no? Gente volando. Hay un montón de cosas que pasan en películas, en video, en series que no son reales. Nosotros vemos una película y vemos pues, que gente está haciendo cosas que en realidad no son milagros, son puro de computadora. Pero aquí está un hombre que tiene un problema médico serio, que nada más Dios puede levantar de palabra. No hizo Dios cirugías y un medicamento y un tratamiento. Levanta, agarra su cama y se va a su casa. Gente a veces no creen en Jesucristo, no por falta de evidencia, pero su propio pecado. No quieren creer. Levántate, toma tu camilla y vente a tu casa. Versículo 17. Y el hombre se levantó
se fue a su cama, a su casa. Yo creo que los 4 hombres ya tuvieron que reparar el techo. Él se fue a casa. ¿Tú crees que él se fue a su casa un hombre cambiado? En parte porque salió caminando. Pero la parte importante, sus pecados eran perdonados. Versículo 8. A ver esto, la multitud se llenó de temor. Primera parte. ¿Hemos visto algo parecido a este? ¿Cuál es la reacción de los discípulos en el barco cuando se calmó la tormenta? ¿Cuál es su reacción? Es Dios. Cuando en realidad ves quién es Jesús, cuando entiendes, ¿ves la reacción? Wow, este es grande. Y cuando Él expulsó los demonios del nombre, así algunos versículos, ¿cuál es la reacción de esta gente? Este es grande, por favor, ven de aquí. Este es más grande que nosotros ponemos. No. A ver, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios. ¿Okay? Glorificó a Dios. Pero la siguiente parte, el último de 8, dice, glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Los maestros de la ley no entendieron. Ellos entendieron que nada más Dios puede hacerlo. Ellos dicen que no. Este no. Y la multitud dice, wow, gloria a Dios. ¿Que Dios está con nosotros? No, ellos no entendieron. Ellos dicen, gloria a Dios, tenemos un hombre especial aquí. No entendieron. En cambio, ellos necesitamos reconocer a Jesús por quien es. Reconocer que la autoridad de que Él tiene para perdonar. Que Jesús es el único Hijo de Dios, el único Salvador. Hoy en día sigue. La gente no entiende. Hay muchas religiones hoy en día. No, ¿sabes qué? Jesús tiene un hermano, es Satanás, en otro mundo, hay que... Bueno, ¿sabes qué? Jesús sí perdona pecados, pero vas a ir con este sacerdote y él va a perdonar tus pecados por ti y pues una penitencia y que pues no es así. Siempre están confundidos acerca de quién es Jesús. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto nosotros? Tenemos que reconocer que estamos en bancarrota, estamos tan incapaces a pagar nuestra deuda.
Somos iguales a este pobre paralítico. Somos sin Jesús, antes de conocer la palabra, antes de conocer Dios, somos paralíticos espirituales. Pero tenemos que entender que tenemos un amigo que está autorizado a perdonar nuestra deuda. Y aparte de Él está dispuesto a hacerlo. Jesús pagó toda la deuda de nuestro pecado a morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Que necesitamos es venir a Él en fe. Éramos incapaces de ayudar nosotros mismos, pero poniendo nuestra fe en el Señor. Solo Jesús tiene autoridad divina para perdonar los pecados cometidos contra Dios. Y hoy en día, si no has hecho, necesitamos acercar a Dios, acercar a Jesucristo por el perdón que está ofreciendo. Y haciendo así, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué va a decir Dios a los que vienen a Él? Como este paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por clavar nuestros pecados a esta cruz, Señor. A abrir manera por nosotros a acercar a ti. Damos gracias, Señor, que este paralítico está contigo en el cielo ahorita y que un día vamos a estar allá contigo también, Señor. Todo por tu misericordia, todo por tu gracia. Amén.